Nos gusta pensar que vivimos en la era más avanzada de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que civilizaciones antiguas poseían tecnologías que aún hoy desconciertan a los científicos? Desde un concreto indestructible hasta armas imposibles de replicar, hoy exploraremos 15 enigmas tecnológicos de la antigüedad que desafían nuestra comprensión. Soy el guardián de la historia. Acompáñame en este viaje a lo desconocido. A lo largo de la historia, algunas civilizaciones han desarrollado tecnologías que parecían imposibles para su tiempo. Sus creaciones no solo eran funcionales, sino que en muchos casos superaban lo que hoy podemos lograr con nuestra ingeniería moderna. Estas innovaciones han resistido los siglos, dejando a los científicos con más preguntas que respuestas. ¿Cómo lograron los antiguos ingenieros y artesanos desarrollar materiales y armas tan avanzadas? ¿Fue el resultado de conocimientos perdidos, accidentes afortunados o algo más? Los romanos no solo dominaron la arquitectura, sino que crearon un tipo de hormigón que se vuelve más fuerte con el tiempo. A diferencia del hormigón moderno, que comienza a deteriorarse tras unas pocas décadas, el hormigón romano ha resistido intacto durante más de 2000 años en estructuras como el Panteón o los acueductos. ¿El secreto? Una reacción química provocada por la mezcla de ceniza volcánica con cal y agua de mar, creando cristales de tobermorita que refuerzan la estructura con el paso del tiempo. Solo recientemente los científicos han comenzado a comprender este fenómeno, pero aún no pueden replicarlo con precisión. ¿Acaso los romanos conocían principios químicos que nosotros hemos olvidado? Imagina una sustancia tan letal que podía arder incluso sobre el agua, devorando barcos enteros sin posibilidad de ser apagada. Este era el temido fuego griego, un arma secreta del Imperio bizantino utilizada en la guerra naval. Se dice que su fórmula era tan secreta que solo unos pocos alquimistas la conocían y que con su desaparición se perdió para siempre. Algunas teorías sugieren que su composición incluía petróleo, azufre y cal viva, pero ningún intento moderno ha logrado replicar su letal eficacia. ¿Cómo lograron los bizantinos desarrollar una mezcla tan avanzada y por qué su secreto nunca fue revelado? En la Edad Media, se forjaban espadas con una resistencia y filo inigualables, capaces de cortar otras hojas sin perder su afilado. Este acero, conocido como acero de Damasco, tenía un patrón ondulado característico y una dureza sin precedentes. Lo más sorprendente es que, al analizarlo con tecnología moderna, se han encontrado estructuras de nanotubos de carbono y cristales de carburo, elementos que no deberían haber sido posibles en su época. ¿Cómo lograron los herreros medievales una aleación con propiedades a nivel nanométrico sin siquiera conocer la existencia de los átomos? El arte de su fabricación se perdió en el tiempo y hasta hoy los metalúrgicos intentan descifrar su composición exacta. En 1901, buzos descubrieron los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera. Entre los escombros, hallaron un artefacto cubierto de óxido, con engranajes de bronce que parecían demasiado avanzados para su época. Una vez analizado, se reveló que era un dispositivo mecánico diseñado para predecir con precisión eclipses y movimientos planetarios. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos construir un mecanismo de cálculo astronómico tan complejo cuando se supone que la tecnología de engranajes avanzados no existió hasta el siglo XIV? En el corazón de la India, un pilar de hierro de más de 1600 años de antigüedad desafía nuestra comprensión de la metalurgia. Mientras el hierro moderno se corroe con facilidad, este pilar ha permanecido intacto durante siglos. ¿Cómo lograron los antiguos forjadores crear una aleación que resiste el tiempo sin oxidarse? Los análisis sugieren que contiene fósforo en lugar de azufre y manganeso, lo que lo hace altamente resistente a la corrosión. Sin embargo, sigue sin estar claro cómo los herreros de la antigüedad lograron una técnica tan avanzada sin el conocimiento científico moderno.
En el siglo II después de Cristo, el inventor chino Chang Heng diseñó un dispositivo que podía detectar terremotos a cientos de kilómetros de distancia, mucho antes de que los sismógrafos modernos fueran concebidos. Su estructura consistía en un enorme jarrón de bronce con 8 cabezas de dragón, cada una sosteniendo una bola de metal. Cuando un terremoto ocurría, una de las bolas caía en la boca de un sapo de bronce, indicando la dirección del sismo. Lo más asombroso es que en pruebas recientes, modelos basados en este diseño han demostrado funcionar con notable precisión. ¿Cómo pudo una civilización de hace casi 2000 años desarrollar un sistema tan sofisticado para detectar temblores sin nuestra tecnología sísmica moderna? Durante siglos, los vikingos blandieron espadas de una calidad que no debería haber existido en su época. Estas espadas, marcadas con la inscripción Ulfberht, estaban hechas de un acero increíblemente puro, similar al producido en la Revolución Industrial, pero 800 años antes. El secreto de su forja se perdió con el tiempo, y aunque se han encontrado varias imitaciones de menor calidad, las auténticas Ulfberht siguen siendo un enigma metalúrgico. ¿Quién poseía la tecnología para forjarlas y por qué su método desapareció? Descubierto en la isla de Creta, este disco de arcilla de más de 3.500 años de antigüedad contiene símbolos dispuestos en espiral, como si fueran un mensaje codificado. A pesar de décadas de investigación, el lenguaje inscrito en él sigue sin ser comprendido. Algunos creen que se trata de un mensaje religioso, otros piensan que es un antiguo manual de instrucciones. Pero lo más extraño es que los símbolos parecen haber sido impresos con sellos, lo que indicaría una forma temprana de imprenta mucho antes de lo que se creía posible. Extraños objetos de bronce con 12 caras y pequeños orificios en cada una. Se han encontrado en toda Europa, pero su función sigue siendo desconocida. No hay registros escritos que expliquen para qué servían. Algunas teorías sugieren que eran herramientas para medir distancias astronómicas, dispositivos de adivinación o incluso juguetes. Sin embargo, la perfección matemática en su diseño sugiere que no eran simples adornos. ¿Qué uso tenían realmente? ¿Era un artefacto militar, un calendario o un instrumento para realizar rituales? En las selvas de Costa Rica se han encontrado más de 300 esferas de piedra perfectamente talladas, algunas con diámetros de hasta 2,5 metros y un peso de varias toneladas. ¿Cómo lograron los pueblos indígenas moldear estas esferas con tal precisión, sin herramientas metálicas? Algunos arqueólogos creen que pudieron haber sido símbolos de estatus o marcadores astronómicos, pero su alineación y perfección geométrica siguen siendo un enigma. ¿Es posible que los antiguos habitantes de Centroamérica poseyeran conocimientos sobre geometría y herramientas avanzadas que hoy desconocemos? Un libro escrito en un idioma que nadie ha podido descifrar, con ilustraciones de plantas que no existen en la Tierra y diagramas de anatomía desconocida. Descubierto en 1912, este manuscrito ha sido analizado por criptógrafos y lingüistas durante más de un siglo, sin éxito. Algunos creen que es un tratado de alquimia, otros sugieren que es una broma medieval, pero su estructura lingüística sugiere que se trata de un lenguaje real, uno que no encaja con ningún otro conocido. ¿Es posible que el conocimiento en él encerrado sea una ciencia que aún no hemos descubierto? Un objeto de vidrio romano que cambia de color dependiendo de la luz que lo atraviesa. Bajo luz normal, la copa parece de color verde, pero cuando se ilumina desde dentro, se torna roja. Los científicos modernos han descubierto que este efecto se debe a la presencia de nanopartículas de oro y plata incrustadas en el vidrio. Un conocimiento avanzado de la nanotecnología, aplicado hace más de 1600 años. ¿Cómo lograron los artesanos romanos manipular los materiales a un nivel que nosotros solo comprendimos en el siglo XX? ¿Se trató de un descubrimiento accidental o de un conocimiento perdido?
Considerado el primer motor de la historia, este invento del matemático Herón de Alejandría era un mecanismo de vapor que funcionaba girando sobre su propio eje. Básicamente, era una esfera con boquillas que expulsaban vapor, generando un movimiento giratorio. Si bien los historiadores creen que se usaba solo como un juguete o demostración científica, la pregunta es inevitable. Si los griegos ya tenían la idea de usar el vapor para mover objetos, ¿por qué nunca lo desarrollaron como una fuente de energía útil? ¿Acaso este conocimiento se perdió antes de que pudiera ser perfeccionado? Descubierta en Irak, esta antigua pieza de cristal con más de 3000 años de antigüedad podría haber sido utilizada como una lupa o incluso como un telescopio rudimentario. Algunos teóricos sugieren que los asirios ya comprendían principios ópticos mucho antes de Galileo. Si esto es cierto, ¿qué más sabían sobre la observación del cosmos? ¿Podrían haber fabricado dispositivos más complejos que nunca llegaron hasta nosotros? Tal vez uno de los artefactos más enigmáticos de la antigüedad. Se trata de una vasija de arcilla con un cilindro de cobre en su interior y una barra de hierro. Algunos investigadores creen que, al llenarse con una solución ácida como vinagre o jugo de limón, esta batería primitiva podía generar electricidad. Si esto es cierto, ¿para qué la utilizaban? Se han sugerido usos como galvanoplastia para dorar metales o incluso como una forma primitiva de electroterapia. ¿Descubrieron los antiguos la electricidad siglos antes de lo que creíamos? El conocimiento del pasado sigue ocultando secretos que desafían nuestra lógica. ¿Cuántas de estas tecnologías fueron redescubiertas y cuántas seguimos ignorando? La historia es un rompecabezas, y cada una de estas piezas nos obliga a replantearnos lo que creemos saber. ¿Qué tecnología crees que es la más sorprendente? Déjamelo en los comentarios. Si te gustan estos viajes en el tiempo, suscríbete a El Guardián de la Historia y acompáñame en el próximo enigma que desafía la realidad.